Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones, vamos a tener con la explicación del tema del poblamiento de América. En este caso, vamos a hablar sobre el periodo arcaico. La clase anterior nosotros ya hemos observado, hemos visto el periodo lítico, donde el hombre pues era nómade, comenzaba a viajar de un lugar a otro, se organizaban en bandadas para poder cazar, ayudarse en pequeñas familias, se dedicaba ¿cómo se llama? A sus pinturas rupestres y cazaron a la megafauna. Estamos hablando de la caza de la megateures y del mastodonte. El día de hoy vamos a ver entonces ahora el periodo arcaico. Los horticultores seminómades. ¿Cómo surgen los horticultores seminómades? Más o menos desde el año 8000 años antes de Cristo, el hombre primitivo empieza a experimentar algunas plantas, ¿no? Con algunas plantas comienza a experimentar. Al seleccionar sus raíces, sus frutos y sus semillas, ellos han observado, pues, ¿no? Comían algo, entonces, les agradó esta frutita, esta comidita, entonces agarraban, buscaban, tenían la semillita, las pepitas y comenzaban a seleccionar. Pero no seleccionan por seleccionar, sino que cuando ellos van hacia el río o a los manantiales, entonces se cae una semillita y observan pues que esta semillita que cae en una tierra húmeda, van observando día a día y esta plantita comienza a crecer, ¿no? A raíz de la semilla. También pueden observar que si hay demasiada lluvia, esta plantita se pudre. O si hay mucho sol, se seca y no puede llegar a reproducirse. Entonces, todo eso ellos comienzan a observar. Normalmente esto se va a dar en la costa y en la sierra. También pues le dan mucha importancia ya a los fenómenos naturales, como la lluvia, el viento, el sol, todo eso comienzan a analizarlo, ¿no? Entonces, de esta forma se van a dar los horticultores seminómades. Y que no es otra cosa que los cultivos de los huertos, los ellos donde comienzan a vivir. Entonces ya no es necesario ir hasta el río, sino que yo donde yo establezco, donde yo estoy viviendo, porque tampoco puedo vivir tan cerca al río, porque ellos van a observar que hay momentos en que el río baja su caudal y sube el caudal. En el momento que sube el caudal, pues inunda todas las casas y se las lleva, ¿no? Entonces ellos viven a una cierta distancia de los ríos y para poder llevar el agua, entonces ellos van a aprender a hacer pequeños canales donde sacan el agua del río para poder realizar sus cultivos. ¿Y qué cultivaban pues nuestros horticultores seminómades? Ellos cultivaban la calabaza, los payares, los frijoles, los camotes, la coca, el ají, la chira, zapallo, papa, maíz, etc. Y entre los frutos, ellos han cultivado lo que era el pacay, la lúcuma, la chirimoya, la guayaba. Y entre otros, bueno, que requieren mucho cuidado durante su crecimiento. Pero más o menos 5000 años antes de Cristo, ellos experimentan pues también con la caza selectiva y la domesticación de animales como la llama, la alpaca y el cuy. Acuérdate que ellos comenzaban en el periodo anterior a los mastodontes, al megateurio, ¿no es cierto? Como se cazaban y se lo comían. Pero ahora ellos observan otros animales y dicen, no, este no puedo criar, este sí. Comienzan a atraparlo, ya no se lo comen todo, ¿no? Ya no es que caso, me como todo y ya al día siguiente no tengo. Entonces ellos aprenden pues que estos animales también se reproducen y comienzan pues a criarlos, a domesticarlos, les dan alimento, entonces el animalito, si le doy alimento, me dan alimento, pues me quedo en un solo lugar, ¿no? En total estoy bien tratado. Tienen sus crías y bueno, y ellos comienzan a consumir. Entonces de esta forma también van a hacer lo que es la ganadería. Como ya estamos diciendo, ellos empiezan con la llama, la alpaca y el cuy. En estas condiciones, el hombre de forma progresiva empieza a ser más estacionario. Entonces ya no tiene la necesidad de viajar de un lugar a otro para buscar su alimento. Pero mientras crecen las plantas, ellos continúan con la caza y con la pesca, para que también cuentan con mejores armas, ¿no? Y van modificando sus armas
para poder cazar, ¿no? Ya van viendo que necesito, cómo hago estrategias también como para rodear al animalito. Ya, entonces ellos van a continuar de todas maneras sí o sí con la caza y con la pesca. Muy bien, entonces de ahí obviamente el hombre poco a poco va mejorando todas sus técnicas de agricultura, de ganadería, van teniendo mayor conocimiento, dominio ya, conocimiento también de lo que son los fenómenos naturales, y el hombre definitivamente se vuelve sedentario, ya comienza a formar ciudades, comunidades mucho más grandes. ¿Okay? Ahí vamos a tener pues al hombre de Tablada Lurín, el Cerro Paloma, de Huacaprieta, el hombre de Cotos, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Los agricultores seminómades, el primer hombre horticultor viene a ser el hombre de Guitarrero o de Río Santa. Fue descubierto por Tomás Lynch en la vertiente occidental de la Cordillera Negra en Ancash. Es el primer horticultor del Perú. Cultivó el frijol más antiguo del territorio peruano. Y también se le considera como el horticultor no solamente más antiguo del Perú, sino también del mundo. ¿Ya? Más o menos, pues estamos por Yungay. Estamos en Yungay, Ancash. Y se va a desarrollar el hombre de Río Santa o Guitarrero. El siguiente hombre viene a ser el hombre de Santo Domingo de Paracas, que se desarrolla 8.000 años antes de Cristo aproximadamente. Descubierto por Federico Engels en las pampas de Santo Domingo, en Paracas. Es el primer pescador a red del mundo. O sea, él ya no solamente utiliza una lanza para poder pescar, sino ya comienza a fabricar una red para poder atrapar a pues, a los peces, ¿no? Es considerado el primer poblador de nuestro litoral y llegó a confeccionar la flauta más antigua del mundo. Cuando me refiero al poblador litoral, me refiero al primer poblador de la costa. Entonces, en este caso diríamos, ¿no? El primer hombre en el mundo, horticultor, en el Perú y en el mundo, viene a ser el de Guitarrero, que es el más antiguo. Y él se está desarrollando en la sierra. Ancash, en la sierra. Y Santo Domingo de Paracas, en la costa. Entonces, el primer hombre de la costa que va a llegar a establecerse y, bueno, pues crea la flauta más antigua del mundo. Si te das cuenta, por las evidencias que vamos encontrando, no solamente pues conociendo la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, sino que también ya mira cómo van iniciándose en la música, experimentando con los sonidos, ¿no? Vamos a continuar entonces con el hombre de Chilca. El hombre de Chilca se desarrolla 5.500 años antes de Cristo. Fueron encontrados por Federico Engels también en el sur de Lima. Vivieron en chozas de cañas y pajas y llegaron a domesticar al perro. Mira, desde aquí tenemos las mascotitas, ¿ya? De nuestras 4 patitas. Primer adelanto aldeano de nuestro territorio. Y entonces ya comienza a establecerse pequeñas comunidades, pequeñas aldeas en el territorio. Ellos construyen sus casas, ya formando pequeñas aldeas y iban organizándose en familias para poderse ayudar. O sea, ya no solamente tengo una sola familia, sino ya hay varias, ¿no? Tengo un vecino, ya tengo el otro vecino al costado, además 2 cuadras más arriba está el vecinito. Ahí, bueno, entonces ya empezamos con las aldeas y las pequeñas casitas. El primero en construir su primera casita. Ahora tenemos al hombre de Jaiwa Machay, que se desarrolla más o menos en un aproximado de 4.600 años antes de Cristo. Descubierto por Richard Nage, primer domesticador de auquénidos, es el primer pastor de América. Entonces él comienza a ver, atrapa a los animalitos y comienzan a criarlos, ¿ya? Comienzan a criarlos. Obviamente que después ya comienzan a experimentar con la lana y hacer su ropa, entonces ya desde ahí empezamos. Pero, ¿quién empieza? El hombre de Jaiwa Machay, ¿correcto? Nuestro primer pastor de América. Ahora, el nombre de Piquimachay fue descubierto por Richard Nage en el departamento de Ayacucho.
y es el primero que va a domesticar el cuy. Mira, cuando digo domesticar a los auquénidos me refiero a llamas, alpacas, ¿ya? A eso me estoy refiriendo, a la vicuña, pero más eran las llamas y las alpacas. En el caso de acá, de Piquimachay, es el primer domesticador del cuy. Ahora vamos a tener a los hombres, a los sedentarios. Entonces ya ellos ya no es, y ellos completamente se establecen en un solo lugar. ¿Listo? Ahora vamos a tener al hombre de Tablada de Lurín. Fue descubierto por Josefina Cox en el sur de Lima. Se encontró entierros de un niño con jaguar funerario. Presenta construcciones de cubículos semisubterráneos. Entonces, desde aquí ya podemos observar que le toman mucha importancia al ser que sale de este mundo, ¿no? Y empiezan los entierros. Podemos encontrar restos y me supongo pues con todo un ajuar funerario, o sea, ya no es simplemente considerado un hombre que murió y se quedó los restos botados por ahí, sino que ya tenemos una gran importancia de enterrar a nuestros muertos, ¿ya? Y si dice que está con el ajuar funerario, pues ya lo estamos preparando para ir a llevar a otro mundo. Acuérdate que en este momento todo es mágico. Creemos en la lluvia, en el sol, en la luna, en las estrellas, el viento. Creemos en muchos dioses, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya empezamos. Y bueno, pequeñas construcciones subterráneos, ya comienzan a enterrarlos. Ahora vamos a tener al hombre de Cerro Paloma. Sus restos fueron encontrados por Federico Engels en el sur de Lima. Construyó la primera obra arquitectónica, cercos de piedra, con 2 escalinatas. Entonces ya comienza a construir, mira, ¿ve? Pero con piedras ya. Entonces vamos a tener nuestros primeros arquitectónicos en Cerro Paloma. El hombre de Huacaprieta, descubierto por Junius Beer en el Valle de Chicama, La Libertad. Nos vamos hacia el norte ahora. Apareció el primer mate pirograbado, donde inició la época precerámica. Confeccionó el primer tejido incipiente del Perú, el cóndor de Chavín. Entonces, ellos ya comienzan a grabar, ¿listo? Y a poner sus dibujos, o sea, ya tenemos como un inicio de la cerámica. Y también empieza pues con el primer tejido, ¿no? Incipiente, recién iniciando, inexperto, pero ya estamos empezando con el tejido. Ahora vamos a ver al hombre de Kotosh, descubierto por Julio Cetello. El investigador Sechizumi descubrió el templo de las manos cruzadas en Kotosh. ¿Ya? Es el considerado el primer escultor de América. Entonces, en piedra comienza a tallar entonces algunas representaciones, especialmente en el templo de las manos cruzadas. Vamos a ver hombrecitos, ahí, por eso se le llama el templo de las manos cruzadas, porque están cruzaditos sus manos. Y esto está en piedra y en algunos están hechos a barro cocido, los que demuestran pues su religiosidad, ¿no? Esas manos cruzadas tienen que ver con sus dioses, ¿ya? Están a barro cocido, o sea, ya, mira, ya no solamente experimento con las piedritas para construir, sino ya estoy agarrando el barro, lo cozo el barro y ya tengo una escultura mucho más compacta. Ya empezamos a experimentar un poquito más, ¿ya? Ahí tenemos al hombre de Chuquitanta. Su descubridor fue Federico Engels, ¿ya? Se descubrió algunas construcciones en la costa de este hombre. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos podido ver la época arcaica. Hemos también observado algunas teorías, nosotros ya hemos observado en las clases anteriores, que bueno, ¿no? Que estos hombres, algunos dicen que llegaron por el estrecho de Bering, otros por Oceanía, por la Antártida, o algunos también como Florentino Mellino, que habla sobre el autoctonismo, ¿no? Donde que el hombre no vino de ningún lugar, sino que se estableció o ya había un hombre en América. Esta teoría recuerda que fue rechazada porque las evidencias, los restos que presentó no correspondían a la época, ¿no? O sea, esos restos ya pues eran restos más
antiguos o más nuevos, digamos, ¿no? No, y los hombres que como, por ejemplo, como hemos visto, de Toquepala, de guitarreros, eran mucho más antiguos que los que habían demostrado Federico Florentino Amellino. Muy bien, chicos, nos vamos a ver ahora en el WhatsApp, ¿ok? Ya tenemos las preguntas y cada uno va a comenzar a contestar las preguntas para poderlos evaluar. Esperemos que hayas estado muy atento. Muy bien, muchas gracias, chicos, por su atención y nos vemos para interactuar en el WhatsApp. Muchas gracias.